civiles y ayudantes del presidente brincaron a puestos directivos, 8 la mayoría, sin experiencia. Fátima Mace, coordinadora de proyectos del INCO o Bienvenida Proyecto Puente, hay un estudio interesante. Las mujeres son las más afectadas durante el COVID en México. A ver, ¿cómo fue que cruzaron los datos y esta conclusión la llegaron? Platícanos, por favor, ¿de qué se trata? Hola, muy buenos días, un saludo. Pues sí, estamos felices en el INCO estrenando área sobre las mujeres en la economía. Y justo la pregunta que nos hicimos fue, en esta pandemia, que tiene muchas características de elevar y presionar la carga de trabajo dentro del hogar, pues también estaba teniendo un efecto desproporcionado sobre las mujeres en la economía. Y hemos encontrado, sin duda faltan estadísticas para profundizar en la manera en la que nosotros quisiéramos, pero al juntar la evidencia disponible, estadísticas oficiales, otros estudios, vemos que sí hay señales para decir que la crisis afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Hay 3 datos que nos llaman mucho la atención y que vale la pena destacar. El primero es que aunque la recuperación económica empezó desde junio, lo que vemos es que los hombres están regresando al mercado laboral mucho más rápido que las mujeres. Y las mujeres que están logrando regresar al mercado laboral no lo hacen siempre a su mismo empleo o en las mismas condiciones, sino están aumentando estas condiciones subóptimas de empleo. Por ejemplo, la tasa de trabajadoras que se declara que no tiene remuneración por su trabajo, más que se duplicó entre abril y julio de 2020. El porcentaje de trabajadoras propias pasó de 14% a 23%, y esto preocupa porque son modalidades de empleo que carecen de seguridad social. La segunda señal que llama mucho la atención es que la mayoría de las mujeres, el 53% de las mujeres trabajadoras, están en el sector servicios, en hoteles, restaurantes, en comercio, y muchas de estas actividades pues se cayeron al no ser esenciales y además requieren del contacto entre personas, y por lo mismo se prevé que se van a recuperar mucho más, estos sectores se van a recuperar mucho más lento. Y el tercero vemos una falta de políticas públicas focalizadas hacia las mujeres, dirigidas a detener esta pérdida de talento femenino, y en parte esto se explica porque faltan mujeres tomando decisiones, tanto en el sector privado como en el sector público. Nada más para ponerlo en contexto, en el sector privado, en las grandes empresas, solo el 8% de las directoras generales son mujeres, mientras que en el gobierno federal solamente el 18% de los cargos titulares los lleva una mujer. Entonces, estas señales pues llaman mucho la atención, y sin duda buscamos hacer un llamado a construir políticas públicas que verdaderamente capturen las necesidades de las mujeres, porque si no detenemos esta pérdida de talento femenino, pues puede ser muy grave, porque estaría ampliando brechas de desigualdad entre hombres y mujeres que hemos visto en el mercado laboral desde hace mucho tiempo, que incluso se habían empezado a cerrar y probablemente con la pandemia se abra y sea muy difícil revertir la situación. A ver, pero, por ejemplo, ¿cómo está afectando? Son 3 factores, ciertamente, ¿no? Como dice aquí el estudio, aunque se percibe una ligera recuperación económica desde junio, los hombres están regresando al mercado laboral más rápido que las mujeres. ¿Por qué los hombres más rápido y las mujeres no? Eh, lo que vemos es, este dato lo sacamos con un indicador que se llama la brecha laboral, que básicamente lo que agrega son aquellos trabajadores que están desocupados o desempleados, que han buscado empleo y no lo consiguen, o aquellos que pudieran ofrecer más horas laborales pero que no los contratan en esas condiciones, o aquellos que se llama la población económicamente activa, no disponible, no económicamente activa, pero disponible, que quiere decir que ahora no están trabajando, pero que si recibieran una buena oportunidad, entrarían de regreso. Cuando analizamos estas modalidades, vemos que en el caso de los hombres lleva una tendencia decreciente, que quiere decir que están encontrando empleos en las condiciones en las que necesitan para trabajar y que regresan. Mientras que en el caso de las mujeres, esta brecha laboral en realidad prácticamente se mantiene entre junio y julio, ¿no? Y esto combinado con el análisis que hacemos de los diferentes tipos de empleo, en donde las opciones son ser trabajadora subordinada y remunerada, ser trabajadora propia, ser empleadora o ser trabajadora
sin remuneración, vemos que las categorías de trabajadoras no remuneradas y las de trabajadoras propias están brincando, mientras que las las remuneradas y subordinadas está decreciendo. Y por ejemplo, no sé si midieron, no sé, de cada 10 hombres, 7 pudieron regresar a trabajar y de cada 10 mujeres, 5 o 3. ¿Hay una variación así? No sé. Pues mira, las variaciones son un poco más pequeñas, pero si tú tienes, por ejemplo, mira, un Sí, para indicador muy bien es la ejemplificarlo, pues, tasa de o sea, discriminación. para La ejemplificar, tasa, ¿sí? ¿perdón? Para La ejemplificar, tasa, bueno, adelante, por favor, adelante. sí, perdón. En el caso de la tasa de desocupación, por ejemplo, vemos ya que se empiezan, normalmente estas tasas eran bastante parecidas entre hombres y mujeres. Para julio de 2020, las mujeres ya presentaban una tasa del 6% de desempleo, digamos, y en el caso de los hombres era del 4%. Entonces ahí es donde empezamos a ver que se empiezan a separar estos indicadores. Bien, por ejemplo, ¿no? Y actualmente, ¿cuántas mujeres están activas y deberían estar más también? No sé, trae así el diagnóstico. Sí, totalmente. Mira, las brechas, las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral en México son muy marcadas y de hecho destacamos en el país por eso. En el caso de los hombres, 8 de cada 10 están en el mercado laboral, mientras que en las mujeres son 4 de cada 10. Y este es uno de los riesgos más grandes, porque la pandemia lo que puede hacer es ponerle una pausa al cierre de esta brecha. Y lo que quisiéramos es que las oportunidades laborales fueran las mismas para todos, ¿no? Y que también pudiéramos decir que 8 de cada 10 mujeres están en el mercado laboral. Hoy vemos que pues todavía falta bastante para lograr eso. Bien, muchas gracias. Estamos en contacto, Fátima Meisi. Ahí está el estudio, lo vamos a compartir más adelante. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Buenos días. Corte y volvemos con la manifestación de mujeres en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Hermosillo. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué protestaron? Y también el ombudsman, una entrevista que llama al diálogo a las mujeres, porque también afectaron las oficinas de la Fiscalía de Justicia en Cajeme, una protesta que hubo ayer, no, ¿cuándo fue? El fin de semana, y está llamando el ombudsman al diálogo a las mujeres en Sonora. No lo está haciendo la Fiscalía de Justicia, lo hace el ombudsman. A ver, hablaremos con él y qué fue lo que ocurrió. Adelante.